toda una temporada sobre este tipo de tecnología. Bueno, como les comentaba, gusto, soy el ingeniero Mario Figueroa de la Cruz, soy jefe a cargo de la cátedra. Conmigo van a tener todas las teóricas de los días martes a partir de las 14 horas. Comenzamos en esta etapa con modalidad virtual. Creería que vamos a ir a una modalidad presencial, pero eso nos va a ir definiendo la gente del departamento de sistemas. Mientras sea modalidad virtual, nuestras clases van a ser de 14 a 15, 10 máximo, una hora. En la presencial sí vamos a estar prácticamente las 2 horas, porque tenemos mayor interacción entre todos. Pero en modo virtual, por experiencias anteriores, por años anteriores, son clases mucho más cortas, mucho más reducidas, cuestión de que ustedes pueden estar, por ejemplo, no sé, almorzando con su teléfono celular mientras están tomando la clase, o recién llegan al trabajo, o recién terminan de comer y se conectan. Igual la clase se reduce más o menos a una hora 10 más o menos. Las clases prácticas son con el ingeniero Diego Lizondo. Diego tiene la clase de 16:15 a 18:15. Con él van a ver todo lo que son los desarrollos de tecnologías que vayamos viendo en la teoría, lo van a poner en práctica con él. Los módulos que son prácticos, o sea, todo lo que es práctico sí o sí es virtual, básicamente porque es mucho más fácil de seguirlo. Para el que no tenga, por ejemplo, un equipamiento, necesite, puede conectarse desde el laboratorio, desde la universidad, y desde ahí conectarse al campus, pero la idea es que sea todo virtual. Las teóricas conmigo, en el momento que habiliten presencialidad, vamos a presencial, pero las prácticas, estuvimos hablando con Diego y estuvimos hablando con el otro jefe de trabajo práctico, que es Vicente Chivilisco, que está a la noche, van a ser virtuales, porque vamos a trabajar con muchos desarrollos. Entonces, esa va a ser la estructura de trabajo. Yo sé que ustedes tienen con la profesora Cristina Roja los viernes de 14 a 16:15. Y hablando con ella, ella me comentaba de que va a haber clases presenciales y otras van a ser virtuales. Lo que vamos a hacer es la siguiente metodología. Cuando las clases sean presenciales, la práctica, que va a ser el viernes, va a ser virtual, pero va a tener otro horario. Vamos a correr un horario que ustedes puedan llegar a su domicilio y se puedan conectar y tener clase. Si por algún motivo no se pueden trasladar, lo pueden hacer desde la misma universidad, ya sea desde un laboratorio, su teléfono celular. Básicamente porque necesitamos trabajar con herramientas que hay que utilizarlas y desarrollarlas. Por ejemplo, hay una plataforma, que eso lo va a explicar más bien Diego, que es el Google Colab, donde ustedes hacen desarrollo de software. Entonces, básicamente van a necesitar sí o sí estar conectados en la práctica. Nuestras prácticas no son teóricas, son netamente aplicadas. Las teorías sí son el soporte para entender lo que hacen en práctica. Pero vuelvo a repetir, las prácticas son 100% desarrollo. Dicho esto, paso a comentarle algunos puntitos que son importantes tener en cuenta. La materia se estructura en, digamos, 3 grandes módulos, básicamente. En realidad son más, pero los hemos englobado en 3 grandes módulos. Una etapa inicial, donde vemos conceptos de inteligencia artificial y algo de sistemas expertos, que después en el módulo, en la segunda etapa, vemos sistema experto junto con lógica difusa, el segundo tema que vemos en forma muy fuerte. No vemos la parte de algoritmos evolutivos, porque quien haya tenido la materia con el doctor Will en 4º año, que es algoritmo genético y programación evolutiva, lo deberían haber visto con él, y si no, al tema lo damos como un trabajo final, en el caso que vayan a un final, porque lleva mucho tiempo y tenemos muy comprimido en un cuatrimestre para ver la cantidad de temas que tiene esta materia. Y el tercer módulo vemos todos los modelos de redes neuronales.
y hacen un desarrollo de reconocimiento de imágenes con redes neuronales. Básicamente son convolucionales. Si alguno llegó al principio y estaba viendo el video que hablaba sobre redes neuronales, el modelo que está utilizando ahí es un modelo de redes neuronales regenerativas en combinación con convolucionales para armar este tipo de estructuras. Nosotros vemos convolucionales porque les va a llevar tiempo el desarrollo, donde hace sistemas de reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes y diferentes tipos de aplicaciones. O sea, es 100% aplicada. Estos 3 módulos salen 3 prácticos. El primer práctico es netamente individual. No tiene una estructura de presentación, hay una serie de preguntas que son orientativas, esa se la va a dar a Diego el viernes que viene, que lo que busca es incentivar, o por lo menos tomar su visión, acuérdense que es su visión, no nuestra, sino la que ustedes piensan, de lo que es la inteligencia artificial y las diferentes aplicaciones que tiene. Y si están bien utilizadas o están mal utilizadas. Entonces, este primer práctico es muy individual. Cada uno lo va a responder. No tiene nota, es solamente presentación. El que ya se presente el trabajo está aprobado. Pero sí es muy importante que lo vean por el tipo de pregunta. Sobre todo por el avance que tiene la IA, que en algunos campos es extremadamente útil y en otros campos extremadamente complicado. Imagínense, podemos desarrollar tecnología de punta para armamento y ser utilizado contra nosotros mismos, contra la misma humanidad. Entonces, ese concepto es lo que intentamos nosotros plasmarlo en esta etapa inicial. Después vemos la parte ya técnica dura, o sea, cómo la aplicamos y cómo desarrollamos herramientas. Y de hecho, el práctico 2 es una combinación de sistemas expertos con lógica difusa para desarrollar un bot conversacional. Después vamos a hablar de las plataformas, pero básicamente eso lo va a hacer. Van a tener que trabajar con un bot de conversación. Y si ustedes vieron y han leído algo sobre inteligencia artificial, cuando los bots tienen un sesgo o tienen un módulo de machine learning que les permite aprender, se ha dado situaciones que estos bots tienen una condición que empiezan a ser racistas. Y no me refiero solamente al tipo de piel o a la raza, sino racista en general, o sea, formas de pensar, es condicionante en la forma de pensar, empiezan a tomar características en función de cómo se alimenta de todas las redes donde él interactúa. Entonces, el práctico 1 lo que dice es, ¿cómo piensan ustedes frente a la IA? ¿Qué es lo que creen ustedes? Y son ustedes los que tienen que responder, no mis palabras, sino las suyas, hacia dónde debemos ir. Y el otro lado, cuando ya entramos en la parte técnica dura del desarrollo, es decir, yo a mi bot le doy esa opción de que él pueda tomar su propia decisión cuando lo esté desarrollando, le doy un módulo que él aprenda de lo que ve en la calle. Por ejemplo, hay un bot, no me acuerdo si estaba armado con Siri, que había aprendido a decir malas palabras. Entonces, este bot respondía siempre de forma agresiva, porque lo había aprendido de la red donde él se desarrollaba. Entonces, fíjense cuál es el potencial que tenemos. Lo podemos utilizar para ahí, dejarlo en libertad, o lo podemos condicionar. Y va a haber diferentes visiones de todo. Yo, por ejemplo, uno puede decir, no, yo no le tengo que poner límites, tiene que evolucionar solo, y otro puede decir, no, lo tengo que limitar. Bueno, ese es el práctico 1. Y el práctico 2 es, hacen un bot conversacional, que después lo podrán ensamblar, ya sea con redes sociales, lo podrán ensamblar con call center, o lo que sea. Y va a aparecer el último práctico, el 3, que van a trabajar con redes neuronales. Va a haber etapas previas, no es que directamente pasan al práctico 3, sino que van a estar haciendo desarrollos mucho más simples. Por ejemplo, cuando vean redes neuronales, van a empezar con una red neuronal que es por decirle, la abuela o la bisabuela, es la madre de todas las redes neuronales, que es backpropagation.
que es una red que permitió en los principios de los 90 poder tener características propias cognitivas de aprendizaje y de predicción como lo haría un ser humano. Entonces van a trabajar desarrollando pequeñas redes de este tipo, hasta que recién entren en lo que es la parte de convolucional y empiecen a trabajar con reconocimiento de patrones. Entonces, esos son los tres grandes trabajos prácticos. Los dos, el bot conversacional y la red neuronal de reconocimiento de patrones, son calificados. Son calificados. El primero no, pero tiene que ser presentado, si no, no entra en la calificación para lo que es la aprobación directa. Respecto a esto, esta materia no tiene parciales, no tiene un parcial integrador, como teníamos años anteriores, sino que tiene un proyecto final de materia, de cátedra. Este proyecto final de cátedra, básicamente lo que busca es amalgamar las diferentes tecnologías que estamos viendo en esta materia en un solo proyecto. Este proyecto no tiene que ser desarrollado, es decir, no tiene que ponerse a nivel de código, armarlo para que esté funcionando un algo. No, no. Lo tienen que plantear como proyecto. Tienen que plantear diferentes tipos de soluciones que se puedan utilizar con la IA para resolver algún problema. Pero hasta ahí llega. No tienen que desarrollar, no tienen que entrar en código. Sí van a hacer código en el práctico 2 y en el práctico 3, pero en el proyecto integrador no. Porque lo que busco, y esto lo planteo yo, es que ustedes tengan una visión creativa, tengan una visión incentiva, innovadora, que es no decirle solamente necesito que me hagan una red neuronal que reconozca patrones. No, no, no. Ahora, ¿cuál sería la visión de ustedes? O sea, ¿para qué uso esa tecnología? Como por ejemplo, poder leer estudios médicos o tener una red neuronal que permita leer estudios médicos y permita hacer un prediagnóstico. Entonces, eso le va a dar un nuevo tipo de enfoque, una nueva visión. O, por ejemplo, una red neuronal que permita hacer un estudio de campos, o sea, se ve un campo, y ver cómo va el cultivo. Si está siendo atacado por algún tipo de plaga o está en condiciones óptimas, y es una predicción. Cómo va a ser el rinde que tenga ese campo, por dar dos ideas totalmente descolgadas. Pero hacia eso es lo que vamos. Plantea los módulos y listo. Cuando llegue el momento, yo se lo voy a explicar mucho más en detalle cómo desarrollarlo. Pero sí le quería mostrar ahora de cuáles van a ser los trabajos que se van a ir haciendo. La nota de aprobación directa es un promedio del trabajo práctico 2, trabajo práctico 3 y del proyecto integrador. Es un promedio de los tres. ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, ustedes no terminan un práctico o hay que recorregirlo? Eso va a pasar. Hay una instancia de una presentación obligatoria que puede ser que no esté completa o haya que hacer una modificación y se le da una instancia de recuperación que es una semana siguiente. Que generalmente eso lo da el jefe de trabajo práctico. La nota corre sobre el trabajo aprobado, no sobre un trabajo que haya que corregir. Eso no existe. Entonces siempre el promedio va a ser entre los trabajos que estén aprobados. Como ustedes ya han venido cursando otras materias, saben que para aprobación directa, el promedio tiene que ser 7 o más. Y para regularizarla tiene que ser 6 los trabajos prácticos y tener los 3 TP aprobados, 2 aprobados y 1 presentado, y el trabajo integrador no lo presentarán o no lo aprobarán, pero van a regularidad. Mientras que si hacen todos los 2 trabajos prácticos, el integrador y el trabajo individual de ustedes, van a tener aprobación directa. En líneas generales, por 2 años que le hemos venido dictando esta materia, digamos con esta modalidad que es virtual, el 100%
de sus compañeros llega a aprobación directa. Y nosotros incentivamos que todos lleguen al final. O sea, si has comenzado a cursar la materia, no la dejé en ningún momento, llegué al final, y al final del cursado, o sea, estoy hablando de fines de julio, estén presentando sus trabajos integradores, y yo estaría poniendo las notas a fines de julio, principio de agosto. Entonces, lo hemos estructurado para que sea llevable en ese sentido, o sea, se la puede estudiar. Es una materia compleja, sabemos, entendemos tanto con Diego como con Vicente, entendemos que es una materia compleja por el nivel de contenido y la profundidad que tiene, pero de igual manera sabemos que se la puede manejar, se la puede llevar en el formato que les vamos a ir dando y explicando. Los trabajos prácticos, salvo el primero, que es su opinión, su visión, lo que ustedes creen de la IA, son grupales. Todos los trabajos son grupales. 2, 3, máximo 4, lo ideal que sea hasta 3 alumnos, para que pueda haber una interrelación directa entre ustedes. El formato de presentación, que es el otro punto que es importante, tiene en cuenta los siguientes parámetros. El aplicativo, en este caso, cómo han desarrollado el bot conversacional o cómo han desarrollado la red neuronal, que hacen una defensa simple, básicamente para saber que lo han podido desarrollar todo el grupo y trabajo en conjunto. Y ese es un punto. Y después tiene un documento escrito. Ese documento escrito, a diferencia de lo que se ha venido desarrollando en el curso de su carrera, este documento tiene un formato de un proyecto de investigación, un documento de investigación que se presenta en un congreso. Es decir, es un documento corto, 4, 5 hojas, 8 máximo. De hecho, el trabajo final de la materia tiene que tener máximo 8 hojas. Los promedios que estén entre 5 y 6, no más de eso. Es un trabajo corto, conciso, explícito, que muestra claramente lo que han querido hacer, cuál fue la problemática que enfocaron, cómo lo plantearon, qué se usó, cómo se desarrolló, cuáles son sus conclusiones y bajo qué documentos sirvieron de soporte para su desarrollo. O sea, eso se llama, dentro de lo que es el campo de investigación, un formato de paper o un paper de investigación. Este tema, este formato de presentación, no es algo caprichoso, sino que vimos como cátedra, antes teníamos un documento mucho más liberado para que cada uno lo haga en su formato, en sus ideas, en sus conceptos, y no poníamos un parámetro tan más rígido, pero sí empezamos a notar, ya hace varios años, sobre todo yo más que mis auxiliares, que podían escribir documentos, pero cuando lo tenían que pasar a formato de investigación, no había manera. Entonces dijimos, ya que la carrera en ninguna etapa de ninguna materia tiene este formato, por lo menos lo incorporemos nosotros, para que cuando termine el cursador no solamente hayan adquirido la capacidad básica de lo que son herramientas de la IA, sino que también sepan escribir un formato de documentación para presentación que les pueda ser útil para investigación e increíblemente sean útil para sus trabajos profesionales cuando se desempeñan en la empresa. ¿Me entienden? Es decir, el formato paper es muy bueno, muy útil y permite dar la estructura mental para escribir un documento o un informe que te pide una empresa donde se desarrolla. Corto, conciso, explícito, directo, porque te lo piden en la investigación. Entonces, logrando esa capacidad te sirve para la otra. No es que esté mal lo que vean en proyectos de grado. De hecho, cuando hagan sus tesis de grado, tienen que presentar un documento, que básicamente es la tesis, valga la redundancia, pero tiene muchísima información.
y está muy bueno como un elemento de soporte para un proyecto global. Pero cuando se le presenta la etapa previa, cuando tienen que hacer una presentación de un anteproyecto, cuando lo tienen que escribir, no lo saben porque nunca han hecho esa etapa. Han pasado de los documentos de cátedra a un documento de un trabajo final. Entonces, mal les pese que no lo hayamos practicado por lo menos aquí. Esas son las dos modalidades. Sí les quiero decir lo siguiente. Entendemos que al no tener una formación en esto, tanto el trabajo práctico 1 como el 2 y el 3, que tiene que tener esta estructura, va a tener sus errores hasta que lo vayan corrigiendo. Así que muy probable que Diego les vaya pidiendo que cambien algunos parámetros hasta que aprendan. Nosotros le damos todo, o sea, le damos ya un formato preestablecido. Eso está todo subido en el campo. Pero sí, posiblemente necesiten un ajuste en la etapa inicial. Ya cuando van al trabajo final, integrador, generalmente, y lo digo, uso términos netamente difusos, cuando vemos lógica difusa se van a dar cuenta, esto lo que estoy explicando, que están muy bien escritos. Tal es así que en el año 20 los trabajos de cátedra que se desarrollaron y en el 21 también los enviamos a un congreso que es el CONAICI, que es el Congreso Nacional de Ingeniería en Sistemas de Información e Informática Aplicada. No fueron todos, pero fueron unos 4 o 5 por año. Y de esos 4 o 5 quedaron el 50%. Entraron 2, entraron 3, en congresos que son extremadamente exigentes en la presentación. Y eso da digamos, una visión de que lo que estábamos enseñando es totalmente correcto y que lo que han aprendido lo pueden implementar. Entonces, eso nos llenó de orgullo y para ustedes obviamente también cuando sus trabajos entran en un congreso nacional, se publican y bueno, hay un montón de factores que son importantes. Esto es a nivel de estructura de cátedra. Si hay que hacer un cambio, por ejemplo, si Diego necesita venirse el miércoles, hacer un cambio conmigo, o yo no puedo dictar una clase, o Diego está enfermo, yo lo reemplazo a Diego y él a mí en forma bastante dinámica. Lo mismo pasa en 5K2, de la misma manera. Y podría darse la situación, hasta el momento nunca se dio, pero podría que Vicente, que es el otro jefe de trabajo práctico, tenga que él asumir la parte práctica de la materia porque Diego no puede, o la teórica porque yo no puedo. Se dio un caso muy, muy esporádico, que fue un par de veces el año pasado, pero en líneas generales no. O sea, se mantienen conmigo los miércoles y los viernes con Diego. Eso es a nivel de estructura, que podemos hablar un rato más, pero básicamente eso es para que tengan en cuenta. A nivel de ustedes como inscripción y algunas exigencias que por ahí me mandaron mail y yo fui muy taxativo en la forma de responderle, porque básicamente estaba condicionado a lo que nos fijó el Departamento de Sistema. El Departamento de Sistema nos bajó lineamientos muy explícitos de que los estudiantes debían tener o estar inscritos en CISACAD para cursar la materia. Las razones se lo expliqué en unos minutos, pero ahora termino de cerrar esta idea. Sé que hay una presentación que se realizó para una comisión que se llama la 531, si yo no me equivoco, creo que eso es, para que algunos se puedan inscribir en forma tardía. Yo le he explicado que no hay inconveniente, si está presentado de esa manera, lo pueden hacer y la pueden cursar la materia. Pero la exigencia, y ahora cierro lo que me había dejado hace un rato, la exigencia de tener que estén inscritos en CISACAD radica por una situación que se presentó en las inscripciones que se hizo durante el 20 y el 21. Es decir, cuando el 20 y 21 libera para que todos puedan cursar todas las materias
Lo mismo que pasó en el 21, la situación es la siguiente, que hubo estudiantes que se inscribieron, cursaron condicionales, llegó el momento de pasar las notas, no había, las notas quedaron guardadas, con la salvedad de que el año siguiente lo regularicen y eventualmente en el 22. Hubo casos que no pasó eso. Hubo casos que regularizaron, se inscribieron a finalizar la materia, por ejemplo, cursaron el 2020, se inscribieron para el 21, no salió así sacar, presentaron una nota de condicionalidad o algo parecido. Salió recién en octubre del año 21, con las condiciones adecuadas para cursarlo. En ese momento, lo que pasa es que las materias estaban cerradas, se había pasado la nota de aprobación directa, los alumnos estaban en condiciones de aprobación directa, no se les podía cargar la aprobación, teníamos que pedir mesa de exámenes para que ellos se puedan inscribir. O sea, fue todo un engorro. Entonces, el Departamento de Sistemas dijo claramente, no, quédate entonces acá. Eso se lo quiero aclarar a todos. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Así también puedo ir cerrando mis ideas también. ¿Todo claro? Sí, profe. Otro punto que quiero que lo tengan en cuenta tanto como con Diego, que va a estar el viernes, como conmigo, es que en todo momento pueden preguntar todo lo que ustedes consideren adecuado. ¿Sí? No hay un límite de eso, si estoy explicando un tema. Y algunos dicen, mire, profe, no lo he seguido, se me ha cortado el internet, no le entiendo el tema, puede reexplicarlo, no hay problema. Lo puedo explicar todas las veces que sea necesario. De la misma forma lo va a hacer Diego, de la misma forma lo hace Vicente. Vuelvo a repetirlo, entendemos como cátedra que los temas son complejos, algunos más simples, pero en línea general cuando veamos redes neuronales son complejos de entender, tienen una fuerte base en matemática y va a haber que reverlo a los temas. Entonces lo peor que puede pasar es que no lo hayan entendido y pasen a ser los prácticos. Como salvaguarda de todo esto, los prácticos, cuando entramos a modo código, suelen ser mucho más simples que entender la teoría. Entonces, por ahí, por ejemplo, cuando veamos redes neuronales backpropagation, yo voy a hablar, son 2 clases mínimo de backpropagation para entender lo que están haciendo. Ahora, cuando van a código, lo están codificando, por ejemplo, vamos a usar Keras, que es una herramienta, un idioma superior de alto nivel frente a Python. Cuando van a codificar en Keras son 7 líneas de código. Súper simple. Y la pregunta puede ser, ¿y vale la pena ver tanta teoría para si voy a hacer 7 líneas de código? Sí. Porque si necesito hacer una modificación, las 7 líneas de código no te van a ayudar, vas a necesitar saber qué es lo que necesitas modificar. Básicamente eso. Pero eso cuando nos toque verlo. A la noche, ayer a la noche me preguntaron qué idioma se necesita para programar. Básicamente, JavaScript, Python, PyTorch, eventualmente. Keras es un idioma de alto nivel que corre arriba de Python, pero lo bueno es que es muy fácil de aprenderlo, muy fácil, muy simple de aprenderlo. Eso lo necesitamos más para redes neuronales, mientras que para los bots conversacionales pueden hacer con JavaScript. No sé si vamos a utilizar otra plataforma, y si no, usamos las plataformas de bots conversacionales que tiene Google, por ejemplo, el Dialogflow, y hay una versión nueva de Dialogflow de Google que te permite armar bots conversacionales. MATLAB, si hay que hacer unas pruebitas de MATLAB, no es el práctico, cuando estamos entrenándonos. Por ejemplo, ver cómo funciona la lógica difusa. Las herramientas de MATLAB son poderosísimas.
y, y no sé si alguna otra herramienta más. Dentro de la plataforma está Google, la parte de Dialogflow, Watson de IBM, que después cuando veamos los temas, cuando vamos viendo en la teoría, vamos a ir entrando a las herramientas y ver cómo funcionan. Y tiene un módulo de bot conversacionales también, Azure, que lamentablemente con la cuenta que tenemos universitaria no nos alcanza. Pero sí, esta herramienta yo la he probado y anda bastante bien. Cuando hagamos desarrollo de redes neuronales, por repetir, trabajamos con Google Colab. Eventualmente podremos utilizar otra herramienta que también estaba Watson. De hecho, varias plataformas de reconocimiento de patrones lo habíamos desarrollado con Watson. Hoy Watson no está funcionando ese módulo. Sí, la parte de Machine Learning anda bien, pero no eso. Y si no, ya pasamos a Amazon Web Service, AWS. Eso estoy dando un pantallazo muy superficial de cómo vamos a ir trabajando. Lo bueno es que ustedes van a ir entrando de a poco. No es que de un día para el otro ya tengo que bajar la plataforma de un Juniper Network para trabajar con Python, no lo necesito. Podemos trabajar con Google Colab y listo. Ya corre nativo Python. Por ejemplo, si necesitamos trabajar con Dialogflow, le vamos a dar un link en el cual no hay que poner la tarjeta de crédito, porque si ustedes conocen algo de Google, te da un montón de herramientas libres, pero te limita. Dice que si usted pasa el uso, lo va a tener que pagar. Bueno, hay una forma de evitarlo eso. Y no sé si me estoy olvidando de algo. Quien no esté inscrito en el campus, me manda un mail, yo los voy a ir habilitando. No sé si hay acá en esta comisión va a haber alguien que esté cursando la de oyente, porque hemos permitido que la cursen de oyente, pero no presentan prácticos, no presentan, no rinden un examen y obviamente la tiene que rehacer el año que viene a la materia. Por ahí le interesa algo ya para ir ganando tiempo, es válido. Un consejo, también todo esto deriva de años anteriores. Si ya están pensando, porque hay muchos de ustedes que cursan proyecto final de grado, una herramienta, ya sea un CRM o estén utilizando una plataforma, un web que tenga un backend y un frontend para hacer algún tipo de transacción, podrían eventualmente ver un análisis con alguna herramienta de IA para darle un toque distintivo. Pero eso queda para que usted lo decida. Comparto mi pantalla un minuto, les muestro cómo es la plataforma del campus virtual para que no lo hayan visto nunca. Bien. En el foro, perdón, en el campus virtual, acá están las fechas ya de los trabajos prácticos. Trabajo práctico 1, martes, no que viene, sino el siguiente, martes para 5K2 y viernes para 5K1. El desarrollo del sistema experto difuso, que es el bot conversacional básicamente, están las fechas. Aquí la recuperación también, el trabajo práctico 3, con la fecha y su día de recuperación, y el trabajo integrador para el día miércoles 6 de julio, que es la última fecha que tenemos en la materia. Cuando lo presenten en las vacaciones, yo les voy remitiendo, si hay que hacer modificaciones, para que ustedes lo corrijan y lo presenten a fines de las vacaciones. Pero en líneas generales es la presentación. Estas fechas, en algunos casos las movemos cuando coincide con, no sé, una semana de la ingeniería, que creo que justo no va a coincidir. Creo que el martes 12, la semana es del 6. No coincide, es anterior a esta. Perdón, es anterior a junio. Sí, está bien, no nos coincide la semana. Pero si tiene una mesa de exámenes o algo,
la corremos esta mesa. Esto se modifica. Pero sí intentamos mantenerla las fechas por una razón muy simple. Fíjense, están muy comprimidas entre sí. Entonces, si corremos una semana, nos genera mucha complejidad en todas las fechas que siguen. Entonces, la intentamos mantener. Igual que la presentación, es condicional que las presenten en tiempo y forma. Básicamente por eso. Bueno, si han entrado al link, vieron los accesos. Esta es mi pantalla de docente. Ustedes entraron con la de la clase 5K1 y después tienen esta que es la de la práctica, que el link lo maneja el profesor Diego Lizondo. Las asistencias, hay que ir llenándola, y un foro de clase y consulta, eso lo van a ir manejando con los docentes. Si el docente les dice, en este caso yo, Diego, le dice, miren, vayan al foro y saquen de ahí el enunciado, los extraen de ahí. En el caso de del foro, en la página bienvenida, estaba en el primer video que les estaba mostrando yo. Y están varios de lo que es, de los avances que se hacen en IA. Tiene unos 4 añitos, pero igual tiene mucha vigencia. Vale la pena verlo. Se los garantizo, vale la pena verlo. Bien. Es esto. Aquí hay una herramienta. No lo vamos a ver ahora cuando veamos el bot conversacional. Este es el OpenAI es un bot conversacional que funciona con GPT-3, que es una poderosísima herramienta de la IA, que no la vamos a probar ahora porque la idea de hoy no es entrar a desarrollar teorías, sino que directamente vean. Vamos a cerrar esto. Y otro que yo les comentaba, que es donde está corriendo una plataforma de Juniper Network y pueden tener desarrollados redes neuronales, todo. Por ejemplo, aquí están lo que yo venía haciendo. De todos modos, esto lo ven mucho más en detalle con Diego. No me acuerdo qué estaba haciendo aquí. Esto es una red neuronal regenerativa. Fíjense que está corriendo en la nube. Esto cuando lo vean con él, acá están las líneas de código, van a poder ir dimensionándolo. Acá pueden administrar secciones. Bueno, esto es para tratarlo en una clase más práctica que una teórica. Pero fíjense, yo no tengo Python y estoy usando el entorno de Juniper Network para levantar una plataforma Python. Y aquí estoy usando Keras, básicamente. No es muy complicado. Hasta que uno lo aprende a usar, ¿no? Eso es el único detalle. Bien, vamos a dejar de compartir. El viernes ya comienzan con el trabajo práctico 1. Van a ver que es muy dinámico, que es básicamente los conceptos de inteligencia artificial, que lo van a ir discutiendo con él. Mi recomendación es que participen, opinión que cada uno tenga. Si algunos dicen, miren, creo que esto no me gusta, o creo que el futuro, lo que ustedes opinen es válido. Eso es lo importante. Somos muy abiertos en nuestra forma de pensar. Lo que sí sería bueno, que lo hicimos en 5K2, y creo que sería muy útil en 5K1, es que armen un grupo en WhatsApp para que podamos tener una comunicación mucho más fluida a nivel de teléfono dentro del grupo. Es decir, ¿para qué sirve el grupo? Si, por ejemplo, tienen ustedes con la profesora Cristina Roja el viernes y tienen un cambio en la materia, dicen, bueno, íbamos a ser virtual, vamos presencial. Nos avisa a nosotros, mire, profesor, tenemos clase presencial con la profesora
Cristina Roja, por favor, podrían comenzar más tarde, y ya en el grupo estamos todos enterados, para los que la cursan con ella, y podemos generar una modificación. O le doy un caso. Tenemos la presencial de un día martes, comenzamos en presencial, pero por algún motivo tenemos que ir a virtual e informar a todos, miren, vamos a virtual. O sea, la comunicación es muy fluida. Entonces, pediré que alguien arme un grupo, perdón, donde estemos todos, si posiblemente me pasen el link, yo les voy a dejar ahora mi correo electrónico. Profe, si quiere lo armo yo ahora y paso el link por el chat. Por favor, sería muy bueno. Igual les dejo mi correo, porque vamos a estar bastante en contacto. Pero bueno, esa es la idea de tenerlo. Hago nomás, me escapo un minutito nomás de la parte más formal. Cuando armamos el bot conversacional, a mí personalmente, esto ya es mío, pero no es obligación, pues yo les digo, me gusta, por ejemplo, incluirlo en el bot, en WhatsApp. Entonces, es muy probable que en el grupo, cuando lo armen ustedes, yo pongo mi bot, que él sea el que se ocupe de responder. Así que van a ver en tiempo real cómo funciona. Entonces, cuando ustedes desarrollen su bot, podrían eventualmente ponerlo en el grupo de WhatsApp. Eso es una idea. Y ver cómo funciona. Somos 30. Falta Diego. Ahora le hago un poquito un resumen de nosotros como profesores, de lo que es la materia. La cátedra de inteligencia artificial comenzó en el año 1992. Ahí está, ahí nos pasó. Perfecto, les pido que se sumen todos, yo también me voy a sumar ahí. Muchas gracias, ¿no? Les comentaba, la cátedra de inteligencia artificial comenzó en el año 92. Fue creada por el doctor Pablo Rovarini, hoy ya está jubilado y somos amigos y fue mi profesor. Cuando yo desarrollaba también la parte de inteligencia artificial, le hablo hace más de 30 años atrás. Entonces, cuando la armó él, que me pidió que le colabore con algunos temas, yo era en ese momento estudiante, yo ingresé ese año, o del año que se creó, ese mismo año. Y desde ahí hasta ahora soy docente en esta cátedra, o sea, llevo 30 años. Y me tocó ver la evolución de la IA desde los años 90 hasta la época actual. Y les puedo garantizar que en los últimos 5 años la evolución es exponencial. Entonces, es muy probable que muchos temas que los conocemos no los tengamos desarrollados en profundidad. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con redes neuronales competitivas, las conocemos porque está en el mercado, pero nunca las hemos desarrollado. Sí hemos enfocado a otras temáticas, como por ejemplo convolucionales, porque hay una fuerte explosión de todo lo que es reconocimiento de patrones, reconocimiento de imágenes. Los bancos le dicen, tómese una foto, le reconoce el patrón del rostro, y bueno, se usa muchísimo. En eso lo hemos enfocado más. Entonces eso le quería comentar. Diego es doctor en ingeniería, es ingeniero en sistema de información como ustedes, fue mi alumno hace casi 10 años, terminó su carrera, hizo el doctorado en ingeniería en Santa Fe, e ingresó a la universidad nuevamente dentro de lo que es el GITE, que es el Grupo de Investigación de Tecnologías Informáticas, que básicamente desarrollan todo lo que es inteligencia artificial, y hoy trabaja para una empresa que le desarrolla todas las analíticas para Mercado Libre. O sea, es docente y conoce la parte de lo que es lo que se llama en el mercado un data science, un científico de datos. Bueno, eso es Diego. O sea, tienen un jefe de trabajo práctico de primera línea que conoce el mercado, conoce lo que se pide, entonces es muy probable que le exijan exactamente lo que sepa que van a utilizarlo ustedes. Entonces, mi consejo es que si tienen dudas, pregúntenle, exíjanle a él para que les den más de lo que él puede, porque saben muchísimo.
es un excelente profesional. Y aparte es joven, aparte es una persona muy joven. Mismo caso de Vicente. Vicente también, él es, aparte de ser ingeniero en sistema, él está a la noche. Él está haciendo la maestría en sistema de información y trabaja para Sophos. Él es un desarrollador de Sophos. También un profesional muy talentoso. Entonces también tienen, digamos, toda la parte práctica de IA, tiene gente que está en el mercado laboral, conoce de las herramientas, conoce de lo que se usa y saben qué es lo que van a necesitar ustedes al salir como profesionales. En mi caso, aparte de los 30 años docentes, yo vengo de una carrera en el área más de IT y telecomunicaciones, porque yo era ingeniero de proyecto en Telecom, pasé por Censys, que es una empresa de desarrollo de software, trabajé para IBM, en los últimos 6 años ya me quedé a full en la universidad en la dirección de proyectos electrónicos, entonces estoy más enfocado en el desarrollo de proyectos, que hay veces que tomo IT, tomo software, hago de todo, a nivel de proyectos, ¿no? Entonces también mi background lo voy a enfocar siempre para el área de qué van a hacer ustedes cuando salgan. Un poquito esa es la síntesis de nosotros como docentes. Bueno, llevamos ya casi una hora. ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran decir? Miren, tenemos este problema. ¿Quieren plantear ahora? Profe. Sí. ¿El Classroom no se usa entonces? ¿El Google Classroom? Lo van a aplicar. En principio tiene muchas herramientas que le ha subido Diego. Yo uso el campus. Capaz que Diego le pida también usar el Classroom. ¿Sí? Allá Diego le va a ir presentando eso. Ok, profe. ¿Otra pregunta más? Bueno, va a ser un gusto trabajar con todos ustedes. Vuelvo a repetir, somos muy abiertos de mente. Nos gusta mucho interrelacionarnos. Cuando lleguemos, si llegan a abrir a la parte presencial, sí vamos a ir presencial. La teórica, las prácticas vamos a seguir virtuales por ahora. Y creo que funciona, vuelvo a repetir, por experiencia funciona muy, muy bien. Pero de todos modos no implica que no vayamos a una presencial con práctica. Vamos a estar siguiéndolo. El transcurso de la materia es exigente en el sentido de que hay que dedicarle tiempo, pero es extremadamente llevadera. Y la idea nuestra es que al final del cuatrimestre todos estén presentando los trabajos integradores. El que esté mejor o el que se sienta con más seguridad de su trabajo, lo mandamos a CONAICE y ya vamos a competir con trabajos a nivel nacional. Y en agosto esta materia la tengan ustedes ya dentro de su aprobación directa. Esa es nuestra visión. Así que si no hay más preguntas, me estoy despidiendo y nos vemos el miércoles próximo. Capaz que el viernes entro un ratito con Diego, para solamente mirarlo y acompañarlo un minuto, pero ya están con él. Si no hay más preguntas, nos vemos el próximo miércoles. Bien, profe. Nos vemos, profe. Chau, chau. Muchísimas gracias. Hasta Muy luego. interesante la Chao. clase. Gracias. Hasta luego. Chao, Hasta luego. profe. Nos vemos.